siguiente. Bueno, la dialéctica en Platón posee en principio un sentido muy socrático, encarna el arte del diálogo, dialegestai, practicado por su maestro y magistralmente actualizado en los diálogos. Ya dijimos algo al hablar del estilo de escritura en Platón, que quiere burlar justamente los problemas o los peligros de la escritura. Practicada a veces con fines erísticos, de disputa, de discusión, la dialéctica platónica conserva en consecuencia rasgos de la dialéctica de Zenón de Elea, que habría sido el fundador, con fines puramente erísticos, o casi predominantemente erísticos. Pero importa sobre todo distinguir en Platón entre dos sentidos predominantes de la dialéctica en Platón. Un sentido formal o metódico y un sentido más sustancial. Yo hablaría también, y acá me remonto al manual de Carpio, al viejo y querido manual de Carpio, de una dialéctica descendente, para el sentido formal o metódico, y para el sentido sustancial le podemos llamar la dialéctica ascendente, ascendente hacia la contemplación. El primer sentido, el sentido de la dialéctica metódica, formal o descendente, sentido formal, adopta la forma de una división rigurosa de los conceptos y de las ideas. La dialéctica se convierte entonces en el arte de analizar, dialegein, los conceptos, distinguiendo con atención sus principales articulaciones, los géneros y las especies. Los últimos diálogos de Platón, el sofista y el político, ofrecerán múltiples ejemplos de estas divisiones y de esos intentos de definición. Yo acá les voy a leer un ejemplo justamente que trae el manual de Carpio, sacado del diálogo del sofista. El diálogo del sofista se propone definir ese personaje que es el sofista, pero como se reconoce la dificultad de la empresa, se resuelve comenzar con algo más fácil como tarea preparatoria. Se propone definir entonces la pesca con caña. Simplificando un poco se tendría lo siguiente. Pescar con caña es un arte, pero hay dos formas de arte. Productivo, cuando de lo que se trata es de fabricar algo nuevo, o adquisitivo, cuando el arte consiste simplemente en lograr algo que ya existe. Ejemplo de lo primero, de productivo, sería fabricar sillas. Está claro que la pesca pertenece al segundo grupo, al adquisitivo. A su vez hay dos formas de arte adquisitivo, uno que consigue su objeto mediante el intercambio y otro por medio de su captura. Esta captura, a su vez, en el caso de la pesca sería captura, ¿no? Esta captura a su vez puede ser de dos formas distintas, o bien aplicarse a seres inanimados o a seres animados, tal como es nuestro caso. Pero a los animales se lo puede dividir en terrestres y acuáticos, y el arte de apoderarse de estos últimos es lo que se llama en general pesca. Mas ocurre que la pesca puede practicarse de dos modos, sea sin herir al pez, valiéndose por ejemplo de una red, sea hiriéndolo. Y por último, la pesca cruenta o vulnerante puede efectuarse hiriendo al animal de arriba hacia abajo por medio de un arpón, por ejemplo, o hiriéndolo de abajo hacia arriba. Y este es el caso de la pesca con caña. De tal manera se ha llegado a la definición completa de lo que sea la pesca con caña. Es el arte adquisitivo mediante captura de animales acuáticos en forma cruenta e hiriendo al animal de abajo hacia arriba. Este es un ejemplo entonces de dialéctica descendente, formal o analítica o por división, que va siempre por dicotomías, eligiendo un camino, una de las dos opciones, hasta llegar al concepto buscado, siguiendo una de las dos opciones, una de las dos dicotomías, hasta llegar al concepto buscado. Pero sigo acá con la idea de Grondin. Pero estos diálogos también nos dan a entender claramente que el arte de la división formal no lo es todo, y no basta con saber dividir las nociones. En caso contrario, se llega a ese disparate según el cual el hombre puede ser definido como un bípedo implume. Esta definición del hombre como bípedo implume es una definición que dio el mismo Platón
y de la cual se burló en público Diógenes, el cínico Diógenes, y entonces agarró un gallo, lo desplumó y se lo tiró ahí delante de todo a Platón y le dijo: ahí está el hombre de Platón, el bípedo implume. Entonces parece que Platón corrigió su definición y dijo: no, el hombre es un bípedo implume con las uñas anchas y planas. Y entonces ahí supuestamente arregló la definición. Bueno, un disparate completamente. Entonces, es preciso ver también de qué se habla, y acá nos acercamos a la otra definición de dialéctica, la dialéctica sustancial, la dialéctica ascendente. Es preciso ver de qué se habla, contemplar de qué se habla, es decir, captar el sentido de la idea. Por tanto, en el sentido más sustancial, la dialéctica designará en Platón el conocimiento y la comprensión de la idea, la ascensión a la idea, es decir, al ser mismo. Platón sabe bien que esta visión no es natural ni común, pero que a la dialéctica le incumbe cultivarla. En la República sostendrá que esta visión no puede conseguirse sino al término de un paciente aprendizaje. Si nos atenemos al ambicioso programa pedagógico propuesto en el libro séptimo, esta educación exige una larga formación militar y matemática. Bueno, ahí está el libro séptimo con todo su detallado programa didáctico y pedagógico de los guardianes que han de elevarse hasta gobernantes de la República, hasta filósofos reyes, ¿no? Gobernantes, donde por supuesto deben contar con ese natural filosófico y a su vez entrenarse durante largos años y, por ejemplo, el entrenamiento propio de quien ha de cultivar la dialéctica incluye, como dice acá Grondin, 15 años de servicio militar antes de llegar a la contemplación de la idea. Fíjense la relación para nada clara entre una cosa y otra, pero ahí está dicho por Platón en la República, entre otras cuantas cosas bastante descabelladas, como número preciso de habitantes y demás. Bueno, lo esencial está más bien en desarrollar lo que Sócrates llama el espíritu o la facultad dialéctica, que no hay que confundir en modo alguno con una técnica que baste simplemente adquirir. Lo que se requiere, como decíamos, es ante todo un natural, physis dialéctico o filosófico, que se caracteriza por una aptitud para ver las cosas de arriba, acá aparece el arriba de nuevo, abarcándolas en una visión de conjunto, sinópticos. Quien dispone de ese natural dialéctico será capaz de prescindir de los ojos y de los demás sentidos y marchar acompañado de la verdad. Los términos son exactamente los mismos de la diosa de Parménides. Platón incluso subrayará el rasgo diciendo que el ser al que entonces accede es el ontos on, literalmente lo que realmente es, el ser en el sentido más pleno del término, los que los latinos tradujeron por ser verdadero, el vere ens. Bueno, me salteo el párrafo que sigue, donde Grondin, de una manera un poco extraña, parece reivindicar este elitismo de Platón frente a los sofistas, y sigo adelante. Bueno, no es sencillo despegarse de lo sensible, pero desde el momento en que pensamos o que intentamos hacerlo, lo conseguimos algo. Una vez más, no importa tanto la separación ontológica, no importa tanto la separación ontológica, dice Grondin, como la diferencia metodológica del orden del pensamiento. Para pensar esta diferencia, Platón echó mano de la evidencia recientemente descubierta del conocimiento matemático. Aquí vamos a entrar a un apartado sobre el conocimiento matemático que yo insisto es fundamental para entender esta fascinación de Platón por las ideas, que
para mí el principal modelo para entender las ideas viene del conocimiento matemático, incluso más que de Parménides. Siguiente apartado, la idealidad ejemplar del ser matemático. Platón ha estado siempre fascinado por las matemáticas, aun cuando siempre tuvo cuidado de situar la dialéctica a un nivel superior. Testimonios fiables cuentan que Platón habría mandado a grabar sobre la puerta de su academia la advertencia: nadie entre aquí sin ser geómetra. Esto lo habrán escuchado alguna vez. La razón está en que las matemáticas nos enseñan mejor que cualquier otra disciplina que el saber auténtico remite a magnitudes ideales y no sensibles. Ideales y precisas, exactas, absolutas, inmutables, etcétera, etcétera. Cuando el geómetra trata de las propiedades del círculo o del triángulo, no habla de las figuras sensibles que puede trazar en la tablilla o en la pizarra, por más que se sirva de ellas, sino únicamente del triángulo o del círculo tal como pueden ser concebidos por la mente y que vemos, aquí sí entre comillas, cuando seguimos el movimiento de su pensamiento. En matemáticas es pues necesario admitir, es decir, suponer, hipotetizar, entidades inteligibles que sólo se alcanzan a través de una visión que sólo procura el pensamiento. Entidades inteligibles, suposiciones, hipótesis inteligibles, tal como las que plantea Platón con las ideas, eleidos. El filósofo no es, pues, el único que sostiene que es posible pensar entidades de este género. El mérito pedagógico de las matemáticas está, por consiguiente, en que eleva notablemente el alma, dirigiéndola a pensar magnitudes inteligibles que no son visibles por los sentidos. Dicho de otro modo, traducido por mí de otro modo, el mérito pedagógico de las matemáticas es que nos proporcionan el modelo de conocimiento, el modelo de saber que Platón va a postular para el plano de las ideas, para el plano del eidos. Bien, no fue una traducción muy feliz, pero me salió así. Sigamos adelante. Estoy un poco apurado porque es un capítulo largo y no quiero que se eternice la clase. Pero ustedes me entienden lo que quise decir. No solo son las matemáticas un testimonio de que existen entidades inteligibles distintas, sino que los conocimientos a los que dan aquellas derecho son también infinitamente más ciertos que los que autoriza a conseguir el mundo sensible, donde la opinión fluctúa tanto como sus objetos. Las matemáticas gozan en efecto de una certeza apodíctica, necesaria, exacta, precisa. A propósito de este tipo de saber, podemos hablar de verdad y de ciencia, episteme, en el sentido estricto del término. Aquí hay una correlación entre el orden del ser y del conocimiento, o saber. Mientras que el ser sensible solo engendra opinión, el ser ideal, que por lo menos puede ser pensado, parece dar origen a un saber absolutamente cierto. Y aquí nos introducimos de lleno en el libro sexto de la República y en el símil de la línea. Entramos a tratar el símil de la línea o el paradigma de la línea, del que habrán escuchado hablar más de una vez, y que es también clave para entender justamente este paralelismo que se da en Platón y sobre todo en la República aparece muy claramente representado en el paradigma de la línea o símil de la línea, esta correlación entre el orden del saber o del conocimiento y el orden del ser o de la realidad. Bueno, acá empieza este apartado sobre el libro sexto de la República y el símil de la línea, insistiendo una vez más sobre la no separación entre mundo sensible e inteligible. No voy a insistir sobre eso, que en todo caso lo que se plantea como separación es un enfoque didáctico,
Y este enfoque didáctico es muy claro, dice Grondin, en el libro sexto de la República, donde Platón distribuye a lo largo de una línea las dos grandes regiones del ser, regiones del ser, de un mismo mundo, digamos, visible y la inteligible. Donde dice visible, también puede leerse sensible, en este caso. La sensible y la inteligible, la visible y la inteligible, a las que corresponden dos tipos de conocimiento: la opinión o doxa y la ciencia o episteme. De hecho, la ontología dualista, sensible e inteligible de Platón, lo mismo que la epistemología coherente con ella, opinión, ciencia, será todavía más compleja, será cuádruple, porque cada sección de lo sensible y lo inteligible puede dividirse a su vez en otros dos segmentos. Esta ontología, epistemología cuádruple es, como ustedes sabrán, es propia de este símil de la línea, aparece sobre todo aquí y no se vuelve a repetir en otros pasajes de Platón. Es algo propio de este punto de la República. Vamos a verlo. Con la intención, bueno, Platón distingue entonces dos órdenes en el seno mismo del mundo sensible. De una parte, el de las imágenes, que abarca también las sombras y los reflejos, y por otra parte, los objetos o las cosas en sí mismas. Es decir, dentro del mundo sensible tenemos como realidad o forma de ser más baja, la modalidad de ser más baja, inferior en absoluto, es ser un reflejo, ser una mera sombra, un mero reflejo, o una mera imagen. Por encima de eso, inmediatamente por encima, tenemos el ser la cosa de la cual se era un reflejo o una sombra o una imagen, las cosas, los objetos. A esas dos esferas corresponden dos tipos de conocimiento sensible u opinión. La opinión no es otra cosa que el conocimiento sensible. Y habla entonces Platón de eikasia, que se traduce a veces por imaginación, que corresponde a las imágenes, o a los reflejos, o a las sombras. Y de pistis, o certeza sensible, para el conocimiento que corresponde a las cosas sensibles. Bueno, y se refiere Grondin un poco algo que no requiere una aclaración, que no requiere realmente ser hecha, que pistis en griego quiere decir fe, que después va a ser traducido por fides en latín, pero que no tiene nada que ver con la fe judeocristiana, aunque algunos autores lo puedan traducir luego a Platón, lo hayan podido traducir así a Platón luego, no tiene nada que ver con la fe judeocristiana. Platón se está refiriendo a la pistis aquí como simplemente la convicción, la certeza de que las realidades sensibles, de que las cosas sensibles existen como entidades últimas. Sigamos, no nos detengamos demasiado ahí. Bueno, a esa segmentación del espacio visible o el espacio sensible o mundo sensible, que es el topos oratos, corresponde otra división en el mundo inteligible o espacio inteligible, topos noetos, de modo que podemos distinguir también en el ámbito noético un primer nivel, que será el de las hipótesis matemáticas, y otro el de las ideas. Cada uno de estos niveles, con cada uno de estos niveles, dice Grondin, está relacionada una capacidad de conocimiento distinta. Con el primero, el conocimiento discursivo, la dianoia para las hipótesis matemáticas, y la inteligencia pura y simple, o nous, para la comprensión directa de las ideas. Entonces podemos desde ahora situar estas diferentes regiones del ser y del conocimiento
sobre una línea que es preciso imaginar orientada hacia lo alto. Y aquí está el cuadro de la línea, del símil de la línea, que fíjense que está dispuesto de manera diversa a como muchos de ustedes la habrán conocido. Por ejemplo, en el viejo y querido manual de Carpio aparece esta línea, que señalo con la manito aquí, aparece horizontal, y aparece opuesto, aparece todo volteado 90 grados, ¿no? Aquí está dispuesta esta línea de manera vertical, y tenemos, aquí yo me permití agregar, para simplificar la visualización, los grados del ser se leen de aquí, de inferior a superior, de izquierda a derecha. Imágenes, objetos sensibles, hipótesis matemáticas, ideas. Aquí tenemos de este lado de la línea gruesa el mundo sensible, y de este lado, entre comillas, también el mundo inteligible o lugar inteligible. Y debajo tenemos los grados del saber o del conocer o del conocimiento, la eicasia, la pistis, la dianoia y la nous. Bien, ese lo pueden ver con calma ustedes. Y bueno, y aquí vemos hacia el final de este apartado el sutil deslizamiento de sentido que aparece con el término hipótesis en Platón entre el Fedón y la República. Escribe Grondán: hemos visto que Platón se inspiró en el carácter ideal de las matemáticas para dar fundamento a la hipótesis de un ser ideal, que solo podría ser alcanzado por el pensamiento, pero que autorizaría igualmente un saber de incomparable exactitud. Sabemos ahora en la República, que el ser de las matemáticas no constituye más que el primer escalón en la jerarquía inteligible, porque el saber filosófico o dialéctico pretende ser todavía más fundamental y riguroso. Vuelvo a poner el zoom como estaba. Los matemáticos, dice aquí en República, Platón, no van más allá del plano de las simples hipótesis cuando llevan a término sus demostraciones. Se contentan con admitir o suponer sus objetos a título de hipótesis, pero sin preocuparse nunca por probar su existencia ni su necesidad. Además, las matemáticas se ocupan de entidades que conservan algo del mundo sensible, en cuanto son líneas, círculos o triángulos. El término dianoia que utiliza Platón subraya que este pensar se da a través de una realidad cuya configuración participa todavía de lo visible. Bueno, aquí yo escribí al costado para que vayamos pensando. En la República las ideas ya no son hipótesis, allí solo hay hipótesis matemáticas. Esto lo vamos a ver con más detenimiento en lo que sigue, pero para que lo vayan reteniendo los que no lo tengan presente ya de antemano. En la República las ideas dejan de ser hipótesis para Platón, o dejan de ser planteadas como hipótesis, pasan a ser absolutos, y las hipótesis solamente son las matemáticas. Entonces, sigue Grondán: el conocimiento filosófico eliminará esta hipótesis del saber matemático. Su saber tratará únicamente de las relaciones de ideas, pero se esforzará también en dar razón de las hipótesis mismas. Platón no nos dice, desafortunadamente, o no lo dice aquí, cómo puede ser esto posible. Pero Platón dice algo valioso e inédito al afirmar que ese saber superior que supera el círculo de las hipótesis desemboca por necesidad en un anipoteton, en lo no supuesto. Podemos ver ahí la primera formulación de un principio incondicionado en la historia de la metafísica. Es decir, aparece la idea de lo incondicionado, de lo no supuesto en la República, por encima de las hipótesis matemáticas. Estarían las ideas que no
no serían ya hipotéticas en la República. Y en esa nota al pie que señalé, la nota al pie 22, se agrega que Platón en la misma República, un poco después, dirá que eso que carece de supuestos es un principio, arjé, que representa el término final de la dialéctica. Y la cita dice, el método dialéctico es el único que procede cancelando supuestos hasta el principio mismo. Fíjense que acá aparece en Platón mismo la palabra arjé, que habíamos dicho que era una categoría más bien aristotélica, pero acá ya aparece en Platón. Bueno, ya vamos llegando al final. La idea del bien, la supremacía de la idea del bien. No obstante, dice Grondán, es bastante difícil comprender lo que Platón entiende por ese principio anipoteton, tanto más cuanto no hay ninguna otra ocurrencia del término anipoteton en toda su obra. Además, apenas podemos hablar de ese principio más que de manera negativa, diciendo que no se trata ya de un principio hipotético, como en el caso de las matemáticas. El límite de las matemáticas había quedado bien señalado, parten de una hipótesis de la que no dan cuenta en absoluto. Suponen la existencia de triángulos, de números, de figuras, y bajo la idea de esos supuestos operan, no los demuestran. La idea de Platón parece ser que un saber que también sigue siendo hipotético no puede proporcionar todavía una verdadera ciencia. Es necesario, pues, que existan principios aún más elevados y más ciertos que se demuestren por sí mismos, que serían las ideas. Recordemos, sin embargo, que Platón había utilizado precisamente el término, y acá vamos justamente a explicitar la contradicción entre el Fedón y la República, había utilizado el término hipótesis para introducir el concepto de idea en el Fedón. ¿Pierden ahora las ideas su estatus hipotético? Pregunta difícil, pero la diferencia entre ambos textos, bastante próximos cronológicamente, se explica quizá por el contexto. El Fedón era ante todo el relato del último día de Sócrates. Relato de Sócrates justo antes de beber la cicuta, ¿no? Ya prisionero, visitado por sus amigos, justo antes de beber la cicuta. Platón asumía todo el sentido de su existencia, resumía todo el sentido de la existencia de Sócrates, diciendo que se había orientado a la admisión o a la hipótesis de que existen ideas más allá de lo sensible. La dramaturgia del Fedón tendía en efecto a mostrar que se trataba de la hipótesis que había dirigido toda una vida. Ahora bien, en la República lo que caracteriza a las ideas es que ya no son hipotéticas, como lo son las matemáticas. El acento recae sobre la diferencia entre las matemáticas y la dialéctica, que pretende ser la más rigurosa, puesto que su objeto es dar razón de esas hipótesis. La República es un escrito muy político, donde justamente se está tratando de proponer la fundación de un estado ideal, y no se trata ya de hipotetizar demasiado, sino se trata de, permítame la expresión, de bajar línea, y de bajar una línea muy, muy fuerte. No se trata ya de andar hipotetizando demasiado, se trata de decir las cosas como son, como deben ser. Entonces las ideas ya dejan de ser hipotéticas en la República. Perdónenme la simplificación, pero un poco el cambio de contexto tiene que ver con eso, con que es un texto fuertemente político e imperativo, si me permiten el término, ¿no? Pero, y aquí un poco la clave del carácter no hipotético de las ideas en la República. Pero ¿da Platón verdaderamente razón de su principio anipotético en la República? Si se plantea la pregunta, es porque Platón subraya constantemente que ese saber no puede depender más que de una visión o de una comprensión inmediata, una contemplación, de una ascensión y una contemplación casi mística, diríamos. De ahí la paradoja o quizá la ironía. ¿Es el saber que depende de una intuición todavía un saber demostrativo que da razón de sus hipótesis?
Entonces, claro, a ver, hagamos una pequeña recapitulación. El punto débil de las hipótesis matemáticas es que suponen la existencia de sus objetos, supone la existencia de figuras geométricas a partir de las cuales operan, y la existencia de números, etc., y no los demuestran. En cambio, las ideas no son supuestos, no son hipótesis, sino que son absolutos, y el filósofo, el dialéctico, mediante la dialéctica, se eleva y las contempla en sí mismas. Entonces, esa contemplación obviamente no es una demostración, pero a su vez tampoco esa contemplación demuestra nada. Tampoco esa contemplación de las ideas puede demostrar nada con respecto a los objetos matemáticos, ¿se entiende? De ahí la ironía y la paradoja de las que está hablando Grondin. Un saber contemplativo, una intuición de ese tipo no demuestra nada. Es justamente eso, un saber de otro tipo, no demostrativo. Bien, sigamos adelante. Bueno, aquí en esto no me quiero detener demasiado en lo que viene ahora, porque no deja de ser una lectura posible. Dicho mal y pronto, Grondin dice: parecería, a muchos les ha parecido que el principio anipotético, el principio incondicionado del que está hablando la República, sería la idea del bien. Pero en realidad, dice él, y a mí me convenció, me parece que lo argumenta bien, se refiere a todas las ideas que están por encima de las hipótesis matemáticas pertenecerían a lo anipotético, a lo que está por encima de lo condicionado, de lo hipotético. Esto está bien argumentado en este comienzo de la página 82. Hay una pequeña errata o problema de traducción, a mi juicio, al final de ese primer parágrafo. Dice: todo lo que sobrepasa el nivel de las hipótesis matemáticas depende ya de lo anipotéton. Yo le pondría, lo corregiría como: todo lo que sobrepasa el nivel de las hipótesis matemáticas cae ya bajo lo anipotéton. Bueno, la idea del bien. No cabe, sin embargo, la menor duda de que el principio de la idea del bien goza de una dignidad totalmente particular entre las demás ideas, porque se trata del principio arjé o de la causa aitia. Estas son dos palabras o categorías que van a volver con fuerza en Aristóteles, ya lo vamos a ver. Principio arjé o causa aitia que rige todo el mundo inteligible. Pero ¿de qué tipo de causa se trata? El texto de la República se queda en simples alusiones, pretextando haber hablado a menudo en otra parte de estas cuestiones. No es improbable que Platón remita aquí a su enseñanza oral, esto lo hemos comentado ya. El texto de la República, por lo demás, no va a tratar directamente de la idea del bien, sino solo de un vástago de la misma, es decir, del Sol. Hay que partir, por tanto, de la causalidad ejercida por el Sol, si se quiere comprender, por analogía, la del bien. Según Platón, entonces, según esta analogía, el Sol permite que se vean las cosas sensibles y también que nuestros ojos puedan verlas. La causa de la visión no se encuentra, por tanto, ni en el ojo que ve, ni en las cosas que son vistas, sino en un tercer elemento, que es la luz que emana el Sol. En este sentido, es posible afirmar que el Sol es el principio o el rey del mundo visible, que permite realmente que se produzca la visión. La idea del bien, señala Platón, desempeña en cierta medida el mismo papel en el orden inteligible, pues sirve de intermediaria entre la inteligencia y lo inteligible. El principio de la idea del bien sería, pues, la causa aitia, que haría posible que los inteligibles puedan ser visibles para el espíritu, aquí aclaro al costado,
y que nuestro espíritu tenga el poder de aprenderlos. Entonces, lo que aporta la verdad a las cosas sensibles y otorga al que conoce y al poder de conocer, y otorga al que conoce el poder de conocer, puedes decir que es la idea del bien. Y fíjense que aquí está la traducción, aquí está en griego la fórmula idea del bien, y aparece con la palabra idea y no eidos. Idea tou agatou. Entonces, idea del bien, idea tou agatou. Y fíjense aquí que la verdad, que es aletheia en griego, habrán escuchado por ahí y lo van a ver en el capítulo de Carpio sobre Heidegger, que vamos a empezar a ver en breve. El concepto de verdad en griego es lo desoculto, tiene que ver con quitar el velo, desocultar. Entonces lo que aporta la verdad, lo que quita el velo, lo que desoculta a las cosas sensibles, es la idea del bien. Entonces ilumina y al mismo tiempo desoculta, quita el velo. Bien. Este pasaje, fíjense lo que agrega aquí Grondán, esto es clave. Este pasaje parece dar a entender que la idea del bien no es más que un término medio entre lo inteligible y nuestra inteligencia, como la luz que permite el fenómeno de la visión. Unas líneas después, Platón le conferirá una dimensión más considerable aún, afirmando que la idea del bien puede ser vista como el principio de todo. Y fíjense lo que dice este pasaje de la República que cita aquí Grondán. A las cosas sensibles les viene del bien no solo el ser conocidas, que es lo que decíamos antes, sino también de él les llega el existir, o el ser, toeinai, y la esencia, usía, aunque el bien no sea esencia, sino que se eleva más allá de la esencia. Esta palabra, esencia, también puede ser traducida como ser. Se eleva más allá de la esencia o del ser en cuanto a dignidad y potencia. Y aquí comenta inmediatamente Grondán: auténtica cumbre del platonismo, este texto apenas citado, afirma, pero sin explicar cómo, que sólo a partir de la idea del bien tienen todas las restantes ideas su ser, existir, y su esencia. Y sigue: si damos por supuesto que el término ser, toeinai, es más o menos claro, el término más difícil es seguramente el de esencia, usía. Platón lo emplea raras veces y solo con Aristóteles recibirá su sentido terminológico preciso, el de sustancia, ya lo vamos a ver, siguiendo la tradición latina que se impuso. Sustancia se traduce también, usía también lo traducen como entidad. Vamos a verlo. En griego usual, usía designa sobre todo el conjunto de haberes, posesiones y bienes, esto es la hacienda, la propiedad, la riqueza, y aplicado al texto de Platón, el término vendría a decir aquí que todas las demás ideas reciben su dignidad o su distinción o excelencia de la idea del bien. Esto sería la usía entendida como distinción o excelencia. Pero este no es el único sentido posible del término usía, dice Grondán. Platón lo emplea a veces como un sinónimo algo enfático de ser, einai, que es lo que viene de mencionar también en esa cita. Mientras que el término en sí usía, deriva de una forma participial del verbo ser. Como hemos visto, el diálogo del sofista, hablaba de un combate de gigantes en torno a la usía, en torno al ser, para evocar las grandes tesis sobre el ser. Esto está al comienzo del apartado sobre Parménides, recuerden,
la página 61. En la República, Platón había también utilizado el término usía como sinónimo del ser para significar que el alma que se apartaba del devenir se convertía a la verdad y al ser. Ep aleteian te kai usían. Al sentido distintivo de usía, entonces, como excelencia, se añadiría un sentido más estrictamente ontológico como usía igual a el ser. Pero entonces, si tomamos este segundo sentido de usía como igual al ser, como ser, la fórmula de Platón diría, estaría utilizando dos palabras para decir la misma cosa. Estaría diciendo que la idea del bien les daría a las demás cosas el ser y la esencia. Recurriría a dos palabras para decir la misma cosa. Y bueno, acá aclara Grondán, esto no es imposible, la fórmula correspondería entonces a lo que en retórica se denomina endiadis. Son fórmulas para insistir en un significado, darle fuerza a un significado. Entonces, añade aquí Grondán, podríamos conciliar ambos sentidos posibles del término usía, la distinción o la excelencia y el ser, hablando del ser verdadero de las cosas o de las ideas que dependen de la idea del bien. El ser verdadero, el ser más pleno, más auténtico, viene dado a las cosas por la idea del bien. ¿De dónde procede en efecto la excelencia propia de las ideas, sino de la idea que las hace luminosas? Después de todo, ya sabemos que el agatou, ese bien hay que entenderlo como lo más perfecto, como lo más excelente. Y bueno, de esa idea de perfección viene todo lo demás. Ahora bien, la idea del bien encarna tal categoría en la jerarquía de los inteligibles, dirá Platón, que se eleva por su insigne dignidad y su potencia epekeina tesousias, más allá de la esencia. El problema clave es entonces entender este más allá de la esencia, que es parte de la cita de la página anterior. Que la idea del bien está, o sea, todas las cosas reciben de la idea del bien el ser y la esencia, pero la idea del bien está más allá de la esencia, por su dignidad y potencia, etcétera, etcétera. Está epekeina tesousias, más allá de la esencia. ¿Cómo entendemos este más allá de la esencia? Bueno, y acá yo anoté al costado la idea del bien, principio ontológico trascendente o solo superior. Es decir, entendemos el más allá de la esencia como una trascendencia o como un más allá solamente en cuanto que es lo más alto. Ahora vamos a verlo en términos más rigurosos, en los términos más rigurosos y más serios y más formales de Grondán. Paso a leer el pasaje. Entonces, ¿cómo entender el más allá de la esencia? El epekeina tesousias. Podríamos pensar espontáneamente que se trata de una trascendencia ontológica de la idea del bien respecto de los demás seres e incluso del ser sin más. Según esta lectura, que será la que hará Plotino, esto es clave, Plotino lo lee así derecho, se tira de cabeza a esa lectura, lo vamos a ver. El uno para Plotino está por encima del ser, es trascendente al ser. Según esta lectura, que será la que hará Plotino, la causa del ser, el bien o el uno, que son sinónimos para Plotino, no formaría ya parte de la serie de los seres. Si es su causa, el principio metafísico del ser debe él mismo ser de alguna forma meta-ontológico, es decir,
trascendente al ser mismo. Estar más allá, epekeina, el ser. Sin ningún género de duda, este hallarse más allá, epekeina, propio de la idea del bien, señala la primera aparición de lo que puede llamarse un principio trascendente en la historia del pensamiento occidental, trascendencia que será propia también del primer motor de Aristóteles y del Dios cristiano. Trascendencia que será propia también del primer motor de Aristóteles y del Dios cristiano. Pero, dice Grondin, que no está de acuerdo con esta lectura. Pero en Platón el término epekeina, más allá, designa posiblemente algo distinto a una trascendencia ontológica. El texto dice, en efecto, que la idea del bien se halla más allá del ser en cuanto a dignidad y potencia, más allá de la usía, es decir, más allá de la esencia, de la excelencia, en la otra lectura, ¿no? Que es la usía como excelencia y dignidad, distinción, que, o sea, puede ser leído como ser, o como distinción, o como excelencia. Aquí lo pone Grondin mismo como ser. El texto dice en efecto que la idea del bien se halla más allá del ser en cuanto a dignidad y potencia. Este epekeina, este más allá del bien, designaría pues no a un ser trascendente en el plano ontológico, sino a una excelencia o superioridad cualitativa, es decir, inmanente, pero superior cualitativo. Y cuando digo inmanente, digo lo contrario a trascendente, algo inmanente a este mundo, pero superior, en el punto más alto, en la cúspide ontológica de este mundo, ¿no? La idea del bien sobrepasaría en dignidad y potencia el orden de la usía. Sobrepasaría en dignidad y potencia el orden de la usía. Sobrepasaría no quiere decir excedería ni trascendería. Quiere decir, en todo caso, ocuparía el lugar más alto. Y aquí en la nota 29 tenemos una buena imagen para entender esta idea propia de esta lectura. Para esta lectura que se opone a la idea de una trascendencia ontológica, que habría que considerar neoplatónica, la idea de trascendencia ontológica es más bien neoplatónica, no platónica, según Grondin, de la idea del bien. Véase Luc Brisson, que dice en su obra Lecturas de Platón: pero la trascendencia del bien no es absoluta, sino cualificada. Sobrepasa la usía de las otras realidades, no en sí, sino en dignidad y potencia. Como un rey, fíjense, esta es la imagen a la que me refería, didáctica, como un rey excede a sus súbditos en dignidad y potencia, aun cuando sigue siendo humano. Bueno, no es muy republicana ni muy democrática la imagen, pero se entiende, ¿no? El rey excede en dignidad y potencia, pero sigue siendo humano. Se entiende, ¿no? No habría una trascendencia ontológica en Platón, sino simplemente una superioridad cualitativa. Bueno, para cerrar, dice Grondin, agrega que no obstante es muy poco lo que dice Platón sobre la idea del bien. En realidad dice nada, dice más bien sobre el sol, sobre el vástago. Explica muy poco, pero sin duda hay que recordar lo que Sócrates había dicho en el Fedón, donde Platón escribía también que él recuperaba acertos tantas veces repetidos a propósito del bien o de la razón que actúa en el mundo. Todo está ahí por algo, no está el universo gobernado por el azar. Esta teleología universal de los seres la restablecerá Aristóteles. Está clarísimo que el mundo de Platón es un mundo claramente teleológico, gobernado por un bien, por una idea del bien, por una idea de perfección, y que lo mismo se va a repetir en Aristóteles. La misma realidad teleológicamente organizada. Entonces, una vez más, Grondin matizando la diferencia
la supuesta oposición entre Platón y Aristóteles. Vamos a ver que en el capítulo de Aristóteles va a seguir en ese tren y va a llegar a extremos considerables. Bien, vamos a hablar un poquito entonces del Timeo, el cosmos del demiurgo, lo mismo y lo otro. Acá se refiere rápidamente al Timeo, al diálogo del Timeo de Platón. Aunque la idea del bien, dice, representa la primera vislumbre de un principio trascendente en filosofía, ya sea que lo entendamos como trascendente en sentido fuerte, como Plotino, o en sentido débil, como acabamos de ver, como superioridad simplemente, superioridad cualitativa, está claro que no se trata de un principio absolutamente creador en el sentido de la tradición judeocristiana. Para los griegos lo real ha existido siempre, la idea de una creación ex nihilo les habría parecido incomprensible. ¿Cómo pudo algo surgir desde la nada? Sin embargo, la forma que posee nuestro mundo pudo ciertamente ser objeto de un proceso de formación. En el Timeo, Platón ha lanzado la idea de que nuestro mundo pudo ser ordenado por lo que él denomina un demiurgo, un obrero o un artesano, que tenía su modelo y por eso puso su mirada en las ideas cuando amasaba la pasta del mundo. El modelo del demiurgo eran nada menos que las ideas eternas. Platón dice que el trabajo esencial del demiurgo habría consistido en mezclar dos grandes ideas, o grupos de ideas si quieren, lo mismo y lo otro. Lo mismo es lo que siempre es, en realidad más que dos grandes ideas, me corrijo, serían dos grandes principios, que tienen que ver con los principios que vamos a ver enseguida también. Lo mismo y lo otro. Lo mismo es lo que siempre es y permanece idéntico a sí mismo, que serían precisamente las ideas, aquello que es en sentido propio. Lo otro es aquello que tiene cuerpo y se encuentra por ello sometido al devenir, es decir, lo sensible. El demiurgo habría unido esas dos ideas, o esos dos principios, cuando puso en orden nuestro universo. Hay pues en nuestro mundo a la vez lo mismo y lo otro. Es posible pensar que lo mismo no es aquí más que otro nombre para la idea, sino lo es ya del bien en sí, esto es del principio de constancia y de orden que domina ciertamente las tendencias contrarias de lo otro. Encontramos pues en Platón dos grandes modelos de lo que puede llamarse un principio trascendente: la idea supereminente del bien y el trabajo del demiurgo. Puede decirse que la concepción judeocristiana de la trascendencia, gracias a la mediación decisiva del neoplatonismo, como vamos a ver, y de San Agustín, por ejemplo, jugó un papel fundamental San Agustín, los identificará de alguna manera, al demiurgo y al bien, y a la idea del bien. Si es que no los confundió identificando el sumum bonum, o la idea del bien, con el artesano del mundo. En Platón son todavía distintos. Bien, último apartado del capítulo, el principio del uno en la Academia de Platón. El principio del uno va a ser el principio que, como veremos, tome como el gran principio platónico Plotino, el fundador del neoplatonismo. En la República, como vimos, Platón hace a veces alusión a desarrollos más elaborados sobre la naturaleza del bien, o de la idea del bien, del que dice que encarna el objeto de estudio supremo. ¿Ofrecía la enseñanza oral una presentación más satisfactoria sobre este punto? Nadie nos informa de manera fiable y directa lo que Platón pudo enseñar en la academia. Pero es seguramente en esta enseñanza oral que Platón llevó a cabo donde se apoya Aristóteles cuando presenta a Platón en el libro primero de la Metafísica, que tantas veces hemos citado, como un teórico de los principios. Si creemos en su testimonio, en el de Aristóteles, habría, según Platón,
dos grandes principios de lo real. El uno, en, y la díada indeterminada, aoristos duas. El uno debía concebirse como un principio formador que imprimía una forma unitaria y un orden real. Ese principio de orden o de unidad evoca ciertamente la función que lleva a cabo cada una de las ideas. En sus diálogos, Platón ha dicho con frecuencia que la idea debía concebirse como un principio de unidad. Está clarísimo que cada idea, por ejemplo, mencionamos los ejemplos de la idea de perro, de la idea de urna, de la idea de caballo, etc. Cada idea es una, y los caballos son múltiples, los perros son múltiples, los seres humanos somos muchos, y hay una idea para cada uno que unifica el género, la especie, etc. Y que le da unidad y especificidad, etc. Es más que lícito ver entonces en la idea un principio unificador de lo real. Si la idea es un principio de unidad, se comprende fácilmente que el mismo principio de las ideas haya podido corresponder al principio del uno, del que habla Aristóteles, pero del que hay también algunas manifestaciones en los escritos de Platón. Y acá pueden verlo, yo no lo voy a citar ahora por falta de tiempo. Hay una pequeña cita del diálogo Parménides, donde el mismo Platón habla del principio del uno. Eso no es enseñanza oral, es un diálogo de Platón, y se lo puede dar a Platón mismo hablando del principio del uno, en boca de Parménides, pero es un personaje de un diálogo de Platón, o sea que está Platón mismo hablando del principio del uno. Entonces, el principio último de lo real, la idea del bien, según la República, podría llamarse también por ello el uno, como principio unificador que da unidad y orden a las cosas, a lo real. Pero ese principio no es el único. Se añade al gran principio de la díada indeterminada, que evoca la idea de dualidad que Platón quiso posiblemente oponer a la unidad del primer principio. La dualidad debería entenderse así como factor de multiplicidad o de dispersión, bien señalada por el adjetivo indeterminada. Lo que la idea unifica es siempre una diversidad que carece o está a la espera de determinación. Aquí obviamente no hay que quedarse con la idea de dos, de díada o de dualidad, sino más bien de multiplicidad, de dispersión, de diversidad, y de indeterminación, de lo que necesita ser unificado, determinado, formado, configurado, que vamos a ver que tiene que ver con justamente con lo corpóreo, y no necesariamente con lo corpóreo, sino con lo múltiple, en un sentido más amplio, con lo múltiple, porque también hay multiplicidad y diversidad en lo inteligible, en el mundo inteligible. Ahora vamos a ver eso también. Apenas puede dudarse de que la díada corresponde en la mente de Aristóteles a lo que puede llamarse la materia o la materia amorfa. Platón no emplea la noción de materia en el sentido de Aristóteles, pero su concepción de la díada indeterminada la habrá sin duda preparado. Aunque este principio de la díada no se encuentra en los escritos de Platón, los diálogos, hay no obstante equivalentes en el Filebo, sobre todo, donde se habla del gran principio de lo ilimitado, apeiría. Fíjense que suena muy parecido al apeiron de Anaximandro, por eso lo anoté acá al costado de Anaximandro, lo indefinido de Anaximandro, el apeiron, lo ilimitado. Y también podemos pensar en la enigmática cora, a la vez materia, lugar y matriz, que aparece en el Timeo. Esto de la cora va a volver a aparecer cuando hablemos de la materia en el capítulo de Aristóteles, así que lo dejo acá por ahora. Bueno, importa subrayar que el uno, o la idea, entonces, no es el único señor del mundo para Platón, aunque
aunque en el título de este apartado aparezca solamente el 1 y no aparezca la díada indeterminada. Fíjense que en el título del apartado no se recoge la díada. No es el único señor del mundo para Platón. El orden, la regularidad, la unidad no reinan, por cierto, en todas partes. Esta es la razón por la que parece actuar un segundo principio. Un principio de división, de diversidad, de indeterminación, de multiplicidad, etcétera, etcétera. Y entonces, fíjense lo que agrega acá Grondán. Al dualismo didáctico de la ontología platónica, que reparte el mundo en los ámbitos de lo inteligible y lo sensible, correspondería el dualismo de los principios. Al dualismo que venimos viendo, clásico, de los dos mundos o dos ámbitos de lo inteligible y de lo sensible, acá se lo piensa más bien como dos principios activos. El principio, pensaríamos más bien el principio de lo inteligible como el principio de lo uno, que no solo es inteligible sino que unifica, y me permito decir yo también el principio de lo sensible como el principio de lo múltiple, que no solo es sensible sino que tiende a la dispersión, activamente tiende a la dispersión y tiende a la división. ¿Se entiende? Ya no se trata solamente de dos espacios, sino de dos principios activos, por así decir. Pero hablar de esta manera, de un dualismo de los principios, sigue Grondán, permite entender que las dos esferas de lo real no están del todo disociadas. Acá, un poco triunfal, Grondán se sale con la suya, sintiéndose ya demostrar que evidentemente los dos planos no están separados, sino que están íntimamente entrelazados, y dice que son hasta solidarios entre sí. Las ideas necesitan, y acá si uno piensa las ideas como principios unificadores, necesitan algo que unificar, necesitan del otro principio, necesitan justamente aquello sobre lo cual actuar para unificar, de lo sensible, y viceversa, la multiplicidad precisa ser llamada al orden por lo inteligible, por las ideas, por el principio de lo uno. Y más interesante aún este último pasaje resaltado. Porque hallamos ciertamente en nuestro mundo sensible ejemplos de unidad, podemos remontarnos a las ideas o a los factores de unidad. Lo que encontramos en este mundo de unificado nos permite remontarnos a las ideas. Pero encontramos igualmente en la esfera inteligible una pluralidad de ideas, con lo que es posible reconocer la presencia de la díada en el corazón mismo de lo inteligible. Mientras que la díada parece predominar entonces en el mundo sensible, donde la unidad está lejos de mostrarse ausente, en la diversidad del mundo inteligible domina el principio del uno, pero en ambos mundos o espacios o ámbitos actúan los dos principios, ¿se entiende? De creer en los testimonios de la tradición indirecta, Platón habría concedido una amplia interacción a estos dos principios antinómicos, pero complementarios, en su explicación filosófica del mundo. Hallamos ecos de esto mismo en sus últimos diálogos, el Timeo y el Filebo en especial, en los que la matemática desempeña también un papel cada vez más considerable en la explicación de lo real. Bueno, el sucesor de Platón en la dirección de la academia, Speusipo, había sostenido incluso que todas las ideas son números. Eso para mí es un misterio, que las ideas sean números, y como lo planteaba Speusipo escapa completamente a mi conocimiento, que sería una tesis claramente de influencia pitagórica. Pero bueno, lo dejamos aquí, si les parece, que ya fue suficientemente largo. Hasta la próxima, que estén muy bien.